Televisa presenta. Hola, hoy junto a Guadalupe Valdebenito, Francisca Araneda, Fernanda Plaza y quien les habla, Alison Díaz, les hablaremos sobre el capítulo 3, Simio Lector del libro El Cerebro Lector. Para comenzar, hablaremos del autor. Él es Stanislas Dehaene, el cual es un reconocido neurocientífico y psicólogo experimental. Nació el 12 de mayo de 1965 en Roubaix, Francia. Es reconocido por su carrera en el campo de la neurociencia cognitiva. Se destaca por su impacto significativo en la comprensión de cómo funciona el cerebro en relación con la lectura y las matemáticas. Esto trasciende los campos relacionados con la cognición y la educación. Este capítulo comienza hablándonos sobre el reciclaje neuronal. ¿Y qué es? Pues como su nombre lo indica, es el proceso donde el cerebro transforma una función antigua a una nueva y útil según el contexto cultural actual. Esto ocurre debido a que el cerebro posee una arquitectura cerebral parcialmente restringida, así en palabras simples como un juego de Legos, con ciertas propiedades que son parcialmente modificables durante el proceso de adquisición cultural, donde una zona antigua con cierta función cambia para otra que es más útil para uno. Todo esto gracias a la plasticidad cerebral. En el siguiente capítulo, El nacimiento de una cultura, se nos menciona a Richard Dawkins, que nos habla sobre que del mismo modo que la reproducción replica genes, las sociedades propagan memes. Uno pensará que son memes actuales, pero en realidad no. A los memes que se refería son unidades elementales de nuestra cultura, así como una receta de pay de limón hasta la propia religión, donde se dice que el cerebro humano actúa como una máquina de memes que los traspasa de una persona a otra, y además lo adapta para perfeccionarlos. Así como la lectura que halló su nicho cerebral en la corteza temporo-occipital y se ha ido expandiendo a lo largo del mundo como una epidemia. ¿Cómo está organizado el sistema visual ventral? Este está organizado como una jerarquía que va del polo occipital, en la parte posterior del cerebro, a las regiones anteriores del lóbulo temporal. Cuando uno se mueve de un nivel jerárquico al siguiente, el tamaño del campo receptivo de las neuronas aumenta por un factor de 2 o 3, lo que significa que responden a porciones cada vez más grandes en la retina del ojo. En paralelo, la complejidad de los rasgos que hacen que las neuronas disparen también aumenta, como lo hace la invariabilidad del tamaño, localización e iluminación. En el nivel de la información que ingresa al sistema, en la primera área cortical visual, las neuronas son simples y reconocen líneas, bordes y orientación de las formas en un estrecho campo de la retina. Sin embargo, cuando el flujo visual entra en áreas posteriores de la corteza, las neuronas se vuelven más complejas y responden a características más abstractas como formas y objetos. ¿Cómo procesa el cerebro humano la información sobre letras y sus combinaciones al leer? Destacamos dos tipos de neuronas, las especializadas en letras individuales y las de conjunción, que reconocen combinaciones de letras en palabras. Estas son importantes para diferenciar palabras con letras en diferente orden, como aro y hora. También responden a pares de letras para aumentar la información transmitida y la flexibilidad en la identificación de palabras. Se propone que las neuronas se sientan en bigramas, pares específicos de letras, en lugar de letras individuales, permitiendo detectar palabras incluso con letras intermedias. La existencia de las neuronas de bigrama es una suposición basada en nuestro conocimiento del sistema visual de los primates, ya que son células del sistema visual que recopilan información de detectores de letras en la retina. Estas neuronas son sensibles a la presencia de bigramas, permitiendo aumentar su capacidad para reconocer palabras, aunque su existencia no está completamente confirmada y su sensibilidad puede verse afectada por el espacio entre las letras. ¿Cómo se relaciona la estructura neuronal con la representación y comprensión de las palabras? En la jerarquía del cerebro existen neuronas que se encuentran en la parte más alta y se encargan de responder a combinaciones complejas de letras. Las neuronas visuales de orden más alto deberían extraer cadenas de letras significativas para la ruta de conversión en ortografía en sonido y la ruta de ortografía en significado. Las palabras se comportan como árboles, cuyas hojas son las letras y cuyas ramas son las varias combinaciones de letras extraídas por nuestro sistema visual. Esto cobrando un significado literal, ya que coincide con el árbol anatómico que conforman las millones de neuronas y sus interconexiones. Este árbol neuronal que representa una palabra logra permanecer invariable frente a los cambios en tamaño, posición y forma de las letras que lo componen. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas neuronas necesitas para poder leer?
Se cree que el número de neuronas que se necesita es muy elevado, pero en realidad las neuronas en las etapas deben tomar las combinaciones de letras que ocurren con más frecuencia y que sean más importantes para la lectura. Se da el ejemplo de los bigramas con el par de letras EN, ya que este par es más frecuente en el español a comparación de QR y JM, a lo que el sistema visual, al ser menos frecuente en nuestro vocabulario, es menos probable que dedique neuronas para poder leerlo. Esto se respalda mediante la utilización de resonancia magnética funcional, ya que mientras más frecuente es el bigrama, más consistente es la activación en el área de la caja de letras. Y hablando de esta misma, se dice que probablemente tiene una mezcla de columnas corticales, donde algunas responden a letras, mientras que otras reaccionan y responden a caras, herramientas y otras formas visuales. Básicamente, el programa que propone el autor es que se necesita un mecanismo de aprendizaje eficiente que asigne las neuronas de acuerdo a las combinaciones de letras más frecuentes, informativas e invariantes. Pero ahora, ¿cómo podemos saber cómo es la arquitectura neuronal? La única manera de dar una imagen precisa de la arquitectura neuronal de la lectura sería mediante una simulación, ya que en ella se podrían incluir muchos sistemas de escritura diferentes de todo el mundo. Dependiendo del tipo de ortografía, ya sea si esta es opaca o transparente, se necesitarán distintas cantidades de conjuntos de neuronas, ya que por ejemplo, al ser más opaca, se necesitarán más neuronas para codificar estas unidades ortográficas que son más largas y complejas, como por ejemplo en francés, ou, tion y old. Estas regularidades visuales solo las pueden extraer neuronas que se ubiquen en una posición alta en la jerarquía visual. Como futuros fonoaudiólogos debemos entender cómo funciona la mente en relación con el lenguaje y el papel crucial que nuestro cerebro desempeña en ello. Esto nos permitirá evaluar y ayudar a nuestros pacientes de manera efectiva. Los animamos a leer El cerebro lector y descubrir cuán interesante es, ya que explora cómo funciona nuestro cerebro cuando leemos, aprenderá sobre la ciencia detrás de la lectura y cómo podemos mejorar estas habilidades.